Hola, ¿cómo están? En este lunes, siendo las 21 horas en Buenos Aires, en este clásico encuentro ya por este canal de YouTube, donde hoy quiero mostrarte el pasado a tinta de las ilustraciones que se hacen generalmente para cómic, historieta o para ilustraciones gráficas, ¿sí? De libros de cuentos, no necesariamente infantiles, por una cuestión de costos de producción. En estos últimos años ha proliferado mucho el trabajo de producción en blanco y negro, como se hacían aquellas viejas historietas de los años 60 y 70. Al día de hoy hemos combinado la técnica analógica con la digital. Es más, y ya con vistas a un futuro, lo digital se va a ir imponiendo cada vez más a través de los prompts de inteligencia artificial, aunque eso en el mundo de la historieta específicamente todavía no, no está muy perfeccionado, y creo que va a pasar un tiempito prolongado para que se pudiese desarrollar como realmente un dibujante quiere que las cosas queden, ¿sí? Porque lleva más trabajo hoy retocar los defectos o los errores de interpretación de los algoritmos que hacerlo directamente vos, desde la nada. Eso de hacerlo directamente vos es lo que te voy a mostrar. Ya hemos trabajado varias veces en distintos videos diferentes maneras o estilos o técnicas de cómo realizar los dibujos. Y lo tenés en el canal en la sección de técnicas y materiales. Pero el pasado a tinta específicamente es algo que con el advenimiento, como te digo, de las tecnologías ha cambiado un poquito. Te voy a mostrar lo básico que sigo utilizando, que es la pluma y el pincel con tinta china. Pero desde el 2000, podría ser en adelante, yo incorporé los estilógrafos, los marcadores que tienen distintos grosores, cada uno tiene marcado o en el capuchón o en el cuerpo mismo del estilógrafo un número que identifica el grosor de la punta, va desde el 0,1 hasta el 1,2, en fin. Ahora, eso tiene un trazo continuo. No es como la pluma o el pincel que te da un trazo mucho más expresivo porque podés lograr una línea valorizada. ¿Qué sucede? Seca rápido, es muy práctico, fácil de llevar, ¿sí? Te permite hacer tramas y tenés un montón de variables de grosor en el trazo. Imagínate, del 0,1 al 1,2 tenés casi doce lápices diferentes, ¿sí? 12 marcadores. Hay distintas marcas y varía mucho el precio de una marca a otra. Todos son buenos. Sí cambia por ahí la durabilidad. Los más caros duran un poco más. No son recargables. Pero yo lo uso sobre todo en la base, al principio, para delinear. Como estoy acostumbrado a bocetar así muy indefinidamente, muy random, queda todo. Entonces, para el acabado final preciso de una línea que me contenga, que me marque límites. Entonces lo hago con estos estilógrafos muy finos, generalmente. Después paso a un estilógrafo más grueso, un 0,4, 0,5, para las sombras proyectadas de determinadas cosas pequeñas que no están muy lejos del cuerpo donde proyecta esa sombra. Por ejemplo, la parte de abajo de un cinturón o de una remera, ¿sí? Esas cosas que me sirven de guía para después sí venir con un pincel ancho y darle sin miedo, ¿no? Paso siguiente ya es la digitalización. Es decir, llevo eso escaneado a la computadora y ahí doy los tonos plenos, pero no son los tonos plenos. Te voy a mostrar cómo yo hago los grises. También me gusta hacerlo porque quedan desparejos, quedan con mucho clima, que es con carbonilla. Generalmente yo pulverizo la carbonilla con el papel de lija, como ya te lo he mostrado, pero acá simplemente lo voy a usar como una base. ¿Por qué? Porque al llevarlo después al Photoshop, lo que hago es grisar directamente con las herramientas digitales. Eso que ya te lo mostré, lo vamos a pasar de largo, pero te voy a mostrar sí los resultados, ¿sí? Desde este dibujo manual
hasta la parte de grisado de Photoshop. Y por último, el tema del coloreado. Y acá es muy importante porque en las historietas, como ya te conté en aquel video que hablamos de la narración gráfica, creo que era, antes aparecían dibujante, fulano, guionista, mengano. Ahora aparece un tercer protagonista, tercer actor, artífice de la producción, que es el colorista, porque se dedica al coloreado digital. Lo que antes hacíamos con tinta china de color, y aguadas, a veces acrílicos, que eran verdaderos originales. Eso ya no más. Hacemos este trabajo que yo te voy a mostrar, que es el pasado a tinta, blancos y negros, los máximos contrastes, y eso después pasa al colorista que trabaja generalmente con Photoshop y hace toda la atmósfera de color, brillos, incluso texturas, para dar el acabado final y ahí se ahorra un montón de tiempo. Eso a la larga lo va a hacer también el mismo dibujante, que cuando domine las herramientas digitales. También voy a mostrarte tres o cuatro trabajos a tintas ya terminados, terminada la parte del sombreado, donde los emprolijo con témpera blanca. Acordate lo que te decía los otros días, la témpera blanca profesional que te había mostrado. Bueno, ahora te voy a explicar cómo la utilizo. En fin, a eso nos vamos a dedicar hoy y espero que le pueda sacar provecho a esta entrada a la cocina de cómo se van preparando desde cero estas imágenes. Lo que te voy a mostrar es lo que estoy haciendo para la segunda edición del libro Expediciones Insólitas de la saga del archipiélago de las medusas. Bueno, al final hablamos un poquito de eso. Aquí tengo un boceto a lápiz, a veces también lo hago con virome, en este caso lo reforcé con virome para que la luz del celular, que es tan fuerte, no te impida ver la base, pero estoy con un estilógrafo, ¿ves? Este es un 01 muy finito con el cual voy definiendo algunas formas que me ayudan de contorno, ¿sí? Donde voy a necesitar esta base para después proyectar las sombras, ya sea con un estilógrafo un poquito más grueso o directamente con pluma o pincel. De todas maneras, para este grado de síntesis que tiene la ilustración, debes tener una base de conocimiento de la figura humana, pero sobre todo del personaje. Si leíste El archipiélago de las medusas, si viste la primera edición, verás que hay distintas variables de Sirio, del personaje principal justamente, donde todavía no estaba definido el gesto, la personalidad, la característica de la guerrera tan particular. Entonces, bueno, era una cuestión de tiempo y ahora sí. En esta edición que estoy terminando vas a ver perfectamente, tanto desde lo formal como desde lo psicológico, muy bien definido el carácter de este personaje que es el protagonista número uno. Como ves, aquí lo que hago es cambiar de grosor de la punta, pero sigo con la misma técnica, es decir, con el estilógrafo. ¿Por qué? Porque estoy marcando algunas zonas de sombra proyectada, como te decía al principio, que son leves, donde me va haciendo reforzar la estructura. Por ejemplo, debajo de los pechos, debajo del cinturón, el plano que divide un pectoral con el brazo, la zona del tríceps. El tríceps es el músculo que está detrás, delante está el bíceps, pero justamente esa parte del tríceps se inserta detrás o debajo del pecho, del pectoral, por eso hay que marcar bien esos planos. Bien, una vez que tenemos eso pasamos al pincel.
Arranco con un pincel fino. Fíjate que no es un pincel redondeado, es muy finito, donde empiezo a dar no todavía una mancha en zonas amplias, pero sí darle un poco más de irregularidad al trazo. La imperfección, entre comillas, del trazo del pincel ya me va generando otro tipo de gráfica, un lenguaje mucho más expresivo o por lo menos más cálido, no tan frío como el trazo mecánico de la línea continua de un estilógrafo. Bien, limpio el pincel y ahora venimos con un pincel más ancho. Aquí sí, hay que lograr un equilibrio entre la definición y la soltura. Por eso es que trabajo con trazos más bien cortos, lo cual me permite mantener esa seguridad que tiene que ver con lo que te digo de la definición, ¿sí? de dominar esos trazos, y a la vez al trabajar rápidamente estoy logrando esa leve imperfección que le va a dar expresividad a la figura. Quizás este equilibrio desde lo operativo, desde la práctica, es una de las cosas más difíciles. Pero bueno, son horas de entrenamiento y lo vas a poder hacer. Fíjate, cuando necesito que una línea sea larga por una cuestión de definir formas y planos, como en este caso de la pierna, el muslo, lo hago un poquito más lento, las líneas largas, trato de mantener firme la muñeca y que se mueva la mano. Ahí estoy dando estas líneas que son estructurales. Y después sí, vuelvo a ese trazo nervioso, digamos, intenso, continuo, como vibrando, que va a los saltos por sobre el dibujo, dejando su huella. Aquí los pliegues de las botas. Los planos de las rodillas siempre son fundamentales cuando tengas que describir gráficamente a un personaje. Eso tiene que ver con la firmeza en que se planta, cómo se para, la actitud de todo el cuerpo ante determinadas situaciones, lo que transmite ese personaje desde su carácter. Entonces el dominio de la anatomía desde lo que son esos planos, cómo influye la luz y la sombra, en realidad cómo decidís vos desde dónde va a estar iluminado para marcar bien esas estructuras, eso va a ser fundamental. Y eso, claro, hay que practicarlo en bocetos previos, ¿no? Como el hecho de aquí de bañar con formas plenas determinados miembros, los brazos, en el caso de las piernas también, eso ayuda. Ahora sí estoy grisando, fíjate, con punta seca porque la tinta ya se secó bastante del pincel, si bien este pincel carga mucho, durante mucho tiempo, en la tinta porque es un pincel de cerdas naturales y es un buen pincel. Aquí marco el contorno, el borde de lo que va a ser hacia la izquierda, en este caso, hacia afuera, hacia la derecha de este lado, es decir, hacia los extremos del papel, las dos paredes rocosas que va a tener el personaje que le sirven de marco. Eso es lo que estoy buscando como concepto, que haya dos planos bien oscuros que dejen un contraste alrededor de la figura de Sirio para que ella se destaque con una forma bien cerrada, como hacían los renacentistas. ¿Qué es la forma cerrada? Y que si tomas una tijera podés recortar la figura en todo su contorno. La forma abierta es lo que hacían los barrocos, entonces en alguna parte la figura se fundía con el fondo, esa era la forma abierta. Entonces acá, como le pongo un contraluz, ¿sí? Luz que viene de atrás, con estas dos paredes
de piedra, hago que la forma sea cerrada porque lo que quiero es eso, que se destaque el personaje. Y después, cuando termine de definirlo con los grises, voy a darle el efecto de luz, como te decía, de contraluz, para lograr la expresión que quiero, ¿sí? Que ella está ingresando a un lugar imponiendo su presencia. Pues fíjate que viene sola, no la acompaña ningún guerrero aliado, como suele suceder. En fin, en esta parte de abajo voy a marcar algunas líneas que me van a servir de base cuando después ponga los grises. Terminamos con la tinta y ahora te voy a mostrar el grisado, que no lo voy a hacer bien definido como lo hice en otros videos cuando te explico específicamente esta técnica. Simplemente esto será una base que a mí me va a servir de guía para después hacer los grisados en forma digital. Los tenés en otros videos. Bien, una vez mostrado esto, y después lo vamos a retomar ya con las herramientas digitales, pero ahora te quiero mostrar con otras ilustraciones que ya están entintadas cómo retoco con la témpera blanca, para que aquello que te dije en teoría los otros días lo puedas ver directamente en forma práctica. Vamos a ver 3 o 4 dibujos y después sí volvemos a esta ilustración empezada, pero ya con retoques del grisado en forma digital. Bueno, fíjate, un pincel cargado con témpera blanca. Tenía aquí una trama de gris hecha con estilógrafo en el hombro. Acá voy a aprovechar a darle cierto brillo a este metal, el brazalete, también lo del pecho. Vamos con otro. Fíjate, esto es para una carátula, para un comienzo. En el ángulo inferior derecho va a tener tipografía. Es una escena simplemente descriptiva. Entonces aquí estoy dando algunos brillos. Generalmente se utiliza para tapar algunos errores, unos excesos cuando te pasaste de la raya, digamos. Pero no, yo acá estoy aprovechando para dar contrastes en algunas partes y eso me ayuda a darle más estructura, más definición, más pregnancia a determinadas zonas. Obviamente, ves, acá va a ir la tipografía, no la voy a hacer ahora. Obviamente te decía que tenés que tener muy claro desde dónde viene la luz y demás para este tipo de cosas. Pero a la vez yo me doy ciertas licencias en ese sentido de los brillos, ¿sí? A veces invento donde lo necesito para ser más efectista. Esto es gráfica, no es artes plásticas. Entonces me puedo dar ese lujo. Esta escena que imprimí para retocar, yo había hecho toda una línea blanca de fondo dividiendo la naturaleza de las figuras del fondo del ejército que va avanzando, y Sirio está con el agua hasta las rodillas porque está metida en un pantano. Esto es del episodio de los árboles sagrados, donde se encuentran ellos en un bosque y sufren una emboscada. Entonces ella queda en el medio de dos frentes y también en minoría en cuanto a cantidad. Estaban en inferioridad de condiciones con su ejército popular y bueno, y a partir de ahí es que viene el desenlace. Fíjate, acá es importante la línea muy fina. Acá ya voy aprovechando el blanco, pero para dar brillo, ¿ves? Para dar ciertas zonas de volumen del cabello, para levantar un poco esa monotonía. Estilógrafos nunca después de la témpera. Deja secar y venís con el pincel con negro, en todo caso, porque si no vas a arruinar la punta del estilógrafo y no la vas a poder volver a usar, salvo que hagas un trabajo
muy minucioso de reconstrucción, de limpieza de esa punta y no te lo aconsejo. Esto es del Lago Prohibido, el episodio, primer plano de Sirio. Y ahora te muestro rápidamente cómo quedaron las ilustraciones después de estos retoques con témpera blanca. Fíjate que no se ve ya en la impresión la témpera. Todo es el mismo blanco, bien parejito. Bueno, a ver, aquí está ya digitalizada en cuanto a los grises. Eh, no te puedo mostrar todo el paso a paso de esto, primero porque requiere su tiempo, más o menos una media horita o 20 minutos, y segundo porque ya tengo otros videos donde explico la técnica, y si no, lo ideal sería que hagas un curso específicamente de esto, que lo puedes hacer tranquilamente. Fíjate cómo yo esfumé hacia el blanco aquí para que haya el máximo contraste donde ella apoya en un pie derecho sobre todo, el otro está esfumado, pero ves lo que yo había dejado sin terminar, o con unos negros plenos, que eran las barrancas para que le hagan de marco estas paredes de piedra. Después lo fui aclarando, a ver, lo voy a aumentar un poquito para que veas, ¿ves? Es con la herramienta de sobreexponer, y acá te voy a mostrar, sí, como ya tenía un dibujo previo, ¿ves? Tenía un dibujo a lápiz. Al mancharlo digitalmente con gris, después yo puedo aclarar y que el dibujo de abajo aparezca. Pero como tenía la base de grisado, de carbonilla, o el grisado que yo le puedo hacer digitalmente, con el negro en un porcentaje, ¿ves? Acá está el 60%, puedo bajar el rango acá al 13, a lo que quieras. Cuanto menos sea el porcentaje, menos fuerte va a ser el efecto de aclarar. Digo, como yo tenía esa base de gris, aquí pude hacer el máximo contraste en este primer plano, ¿sí? Y marcar perfectamente lo que está adelante, lo que está más atrás. Bien, sobre todo marcar las texturas, ¿ves? Por ejemplo, con los blancos que había insinuado ya con el pincel blanco y que acá puedo exagerar un poquito, te voy a mostrar cómo haría los brillos. Fíjate que estoy al 54%. ¿Ves? Yo puedo marcar un volumen acá. Con una parte para dar una idea de ondulación. ¿Ves? Como este mechón que se viene al primer plano. Eh, a eso me refiero. Si te queda muy duro, por ejemplo, esto que puede ser un trazo digital, vos podés venir con la herramienta dedo, muy finita, y desde afuera corregir. Pero bueno, esas cosas son las que te digo que llevan tiempo y no tiene sentido que yo vaya una por una perfeccionando cada parte. Pero sí te puedo mostrar estos resultados donde fui agregando detalles y brillos, sobre todo, ¿no? Acá simplemente con un blanco. Pero en este caso, estos brillos, llevo la presión al 100%. Esto también lo uso para los brillos de los ojos. Acá, por ejemplo, oscurecí todo con gris, pero como ya estaba ya la estructura y el volumen, no tuve que aclarar nada los ojos. Ves que de lejos se ve bien el efecto. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que tengo yo todo esto, como esta aventura era, por ejemplo, cuando ella ingresaba a la zona de las montañas azules, porque tenían una mezcla de dos minerales que las tornaban de ese color a las montañas, y ahí trabajaban los mineros sacando piedras preciosas. Le di toda una veladura de color azul. Obviamente que en el color vos podés trabajar
con un montón de colores de los que quieras, pero fíjate que así quedó. Esto es lo que marca la diferencia entre el lenguaje gráfico y el lenguaje plástico. Si yo tendría que hacer una obra para el mundo artístico, es decir, en artes plásticas, no haría este azul tan estridente. Esto está pensado en que va a ser reproducido. Entonces, fíjate que trabajé en el fondo con casi un cian, apenas saturado con otro azul, desaturado, me refiero con otro azul, sino prácticamente el cian puro. Acá, a ver, hay dos tonos, pero del mismo cian. En cambio, aquí adelante quise marcar esa diferencia y trabajé con otro azul, muy distinto, que tiene un poco de amarillo y menos intensidad del cian. Aquí directamente en las piedras de abajo, ese azul mezclado con blanco, ya no el cian, sino un azul preparado. Esto es lo que yo te digo, el retoque del colorista, que hace el color digitalmente al final. Obviamente que vos podés trabajar muchos colores. Yo acá un segundo color lo di solamente en la parte del cinturón, ¿ves? Aquí hay un cálido, pero nada más porque quería enfatizar ese concepto de las montañas azules cuyos minerales reflejan la luz del sol y generan este tipo de iluminación. Pero vos podés venir con los ajustes y los tonos, ¿ves? Acá donde dice tono, mira, vos podés ir cambiando. Te cambia totalmente el clima. Y mira cómo lo dejé al resguardo esto que pasa a ser cromáticamente el personaje principal, ¿no? Desde el azul. Y esto es prácticamente desaturado en absoluto, casi este primer plano. Intentemos de nuevo, acordate que era en ajustes, tenés tono barra saturación, yo estoy cambiando el tono, no la saturación. Fíjate si voy hacia los violetas, otro clima muy interesante, ya más lunar, más de ciencia ficción. Incluso puedes interpretar o algún destello. Entonces yo corro el destello a un rincón y voy a ampliar ese destello. O también lo puedo poner como si fuera en su séptimo chakra, ahí arriba de la cabeza. Ahí está. Y para que eso sea más evidente todavía, bajo el brillo, subo el contraste. ¿Ves? Como que la luz está ingresando hacia esa caverna donde ella va. Bien, bien, bien el efecto de contraluz. O bien dentro de la misma herramienta, simplemente agregué una figura que ya tenía guardada en mi biblioteca de imágenes, donde puedo jugar con las proporciones. Aquí puse un árbol para probar, para que vos veas. Ahora, eso que vos traes queda demasiado artificial si después no lo retocas, porque este árbol no está obedeciendo al clima general en cuanto a la iluminación. Pero a vos te conviene crear una capa con este árbol,
Entonces, trabajar solamente la capa del árbol, dándole todos esos efectos de iluminación y de color, contrastes, atmósfera, también al árbol si es lo que te interesa, para hacerlo homogéneo con toda la escena. Y si no, vos podés jugar con el artificio de esos contrastes, si lo manejas bien, con criterio, porque eso ya de por sí es algo que puede llegar a ser onírico, que incomoda, que no es el reflejo absoluto de la realidad por la desproporción misma. Entonces, es lógico pensar que el autor acá está buscando esa diferencia, incomodar al espectador con esa desproporción. Pero así todo, hay que dar cierto juego de brillos, de matices que tengan que ver con cómo viene la iluminación. Yo puedo iluminar desde arriba, ahí ya voy integrándolo de determinada manera. Aquí voy tapando. Ah, y si no, darle una veladura de azul. Ir directamente a la ventana de colores, elegir azul, un azul que tenga bastante de cian, porque es un azul bastante artificioso, artificial, como te decía, no muy real, porque pienso en el lenguaje gráfico. Ahora, ¿qué pasa? Si voy a utilizar eso con efecto veladura, tiene que ser el porcentaje muy bajito. Acá lo uso 4% y voy probando. Es apenas efecto de azul. Te lo voy a exagerar para que veas cuál es el efecto. ¿Ves? No va a quedar así. Simplemente te estoy mostrando para que veas bien qué es lo que estoy haciendo. Al utilizarlo uh, con un porcentaje bajo, que es lo que hice al principio, ahí estoy borrando todo. Tú sabes que viendo historias puedes borrar, yendo hacia atrás. Este ítem donde está la herramienta de historia te va mostrando el paso a paso de todo lo que hiciste. Entonces puedes volver atrás tranquilamente. Bien. De esa manera vos podés integrar a este arbolito o cualquier personaje que vos quieras agregar, como lo hice yo. ¿Mm? En fin, también puedes llenarlo de colores y después venir y subexponer, es decir, venís y oscureces, pero oscureces no con un 100%, también oscureces con un porcentaje. Entonces, toda esa base cromática que vos diste no va a desaparecer, pero sí, si oscureces se va a ir hacia atrás, va a ayudar a darle volumen a tu figura, sobre todo si está en primer plano. ¿Mm? Eso es lo que sería la veladura en un trabajo analógico, cuando pasamos una veladura de azul, por ejemplo, con acrílico o con óleo, pero muy diluido. Entonces, suponete, si yo selecciono toda la parte de atrás, dejo al árbol deseleccionado y doy una veladura de azul a todo el resto, se va a ir más hacia atrás y se va a destacar esto. O si, por ejemplo, por el contrario, selecciono la capa del árbol y le doy saturación. Fíjate, en ajustes tenés tono, que es lo que trabajamos, pero también tenés saturación. Ahí está saturado, bien saturado. Y si no, es decir, se va simplificando hacia los colores primarios dentro del círculo cromático, es decir, hacia los colores principales. Y acá lo desaturamos y vuelve a cero cromáticamente, es decir, escala de grises. Y por último, luminosidad, pero bueno, esto es muy automático, ¿no? Yo esto casi ni lo uso, voy seleccionando por partes donde quiero iluminar u oscurecer. Bien, eso es lo que te quería mostrar. Muy bien, así es como trabajo las ilustraciones. A medida que le vas tomando el ritmo, no solo a la técnica, sino a los personajes, ¿no? Cuando ilustras un cuento, cuando ilustras una historieta, sobre todo,
se va acelerando el proceso, no tardas tanto. Captar el gesto, la psicología, las características de los personajes, eso es toda una etapa de boceto previo que hay que hacer para que una vez vayas a las ilustraciones finales lo puedas hacer con soltura, con rapidez, con despreocupación, porque ya lo tenés incorporado a ese personaje. Entonces, ese es el trabajo por ahí que lleva más tiempo que la tarea previa, y por eso es bueno encarar series directamente que vayan continuadas, sagas. Y como te he dicho en otra oportunidad, no te olvides que el archipiélago de las medusas empezó con ese nombre, un proyecto que yo encaré ya hace varios años, desde 2018, para volver a retomar el hábito por la lectura. Por eso son cuentos entretenidos, son aventuras épicas, pero que también tienen un trasfondo. Eh, Digo, el hecho de ser aventuras para que sean entretenidas y sean atrapantes, sean atrayentes para el público adolescente, sobre todo, y lo del trasfondo psicológico para que también sean interesantes para el adulto, ¿no? Esto persigue el hecho de que una lectura de estos libros, de estas aventuras, se pueda compartir. Por eso es que están hechos también, sobre todo en formato digital, hoy en día, que manejan tanto los chicos y los jóvenes, que ellos atraigan al adulto y que compartan incluso desde ese espacio. Porque, ¿qué es lo que queremos desde el mundo adulto? Traerlos al mundo analógico. ¿eh? Secuestrarlos de su mundo. No, ¿qué pasa si nosotros nos bajamos de ese pedestal y humildemente entramos a ese mundo de ellos? ¿Qué pasa si nos animamos a compartirlo, pero desde el lugar de ellos, no desde el nuestro? Y nosotros le vamos a aportar todo eso que tiene que ver con el contenido, con lo que nos dio la experiencia de vida sobre todo, o haber leído otras cosas. Y ahí es donde la literatura hace su trabajo, donde el lector adulto hace su trabajo leyendo estas aventuras porque va a encontrar un montón de relaciones semánticas, dialécticas, que tiene que ver con la historia, con la filosofía, con otras obras famosas, donde puede ir haciendo relaciones y poder ir transmitiéndole riqueza conceptual a ese joven, a ese niño que no las tiene, obviamente, por cuestiones cronológicas y porque no ha leído o no ha aprendido todavía lo suficiente a nivel de cultura general. De eso se trata. Es un proyecto ambicioso, pero a la vez muy cercano, muy factible. Que así leas la primera de las sagas, como esta última que estoy terminando, que ya creo que en un mes saldrá, como mucho. En todas vas a encontrar eh, esa posibilidad, esa capacidad. Incluso esta última que estoy haciendo tiene al fin de los episodios como un cuestionario para que se pueda trabajar juntos, incluso docentes, alumnos, como lo había hecho en la primera edición de Expediciones Insólitas. Este también tiene ese tipo de contenidos. Así que ese es el objetivo y espero que les pueda interesar para que me acompañen en este proyecto simplemente leyendo y compartiendo. Nos vemos en el próximo video.